Los pueblos mesoamericanos, los pueblos originarios, las naciones mesoamericanas, eran civilizaciones increíblemente avanzadas, no solamente en cuestiones prácticas, sino también en cuestiones religiosas, científicas, si bien algunos aspectos parecerían ser un tanto primitivos. La realidad es que en el trasfondo, muchas de las ciudades mesoamericanas previas a la conquista estaban a la altura de otras ciudades en otras partes del mundo. Amplias, llenas de personas, con todo un sistema comercial, un sistema económico de producción, un sistema militar, un sistema de gobierno establecido que, por cierto, se basaba en principios muy cercanos a los principios de las monarquías europeas. Vamos, en general, había asentamientos humanos avanzados en toda esta región que dejaron, con su partida, una gran cantidad de evidencias, objetos, construcciones, hallazgos arqueológicos sorprendentes y cientos de objetos misteriosos. Una buena parte de los conocimientos de estas civilizaciones aún hoy en día siguen siendo objeto de debate, objeto de muchas preguntas, de muchas dudas y obviamente de una enorme cantidad de misterios. ¿Por qué no se queda conmigo esta noche y vamos a platicar de uno muy puntual? Una calavera de cristal, que es conocida como la calavera de la perdición, Skull of Doom, y se dice que era maya. Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Déjeme que le platique una historia. No necesariamente es la historia verdadera, pero es la historia que más se conoce. Viajemos atrás en el tiempo. El pueblo maya, la nación originaria, asentada en el sur y sureste mexicano, Honduras, Belice, parte de Guatemala, llegó a ser una civilización asombrosa. Su origen se remonta más o menos a 1000 años antes de Cristo. Es decir, que es una civilización bastante antigua. Tuvo varios períodos de crecimiento. Se volvieron grandes constructores. Eran una civilización muy organizada en muchos aspectos. Tenían grandes ciudades, tenían sistemas pluviales de navegación, sistemas hidráulicos de abastecimiento de agua. Eran ciudades complejas, con zonas residenciales, zonas comerciales, zonas de producción. Vamos, no era cualquier cosa. Durante su período de mayor auge, alrededor del año 600 después de Cristo, las construcciones eran constantes y frecuentes. Las ciudades seguían creciendo. Asentamientos como Palenque, Chichén Itzá y, claro, muchas otras que son menos conocidas, comenzaron a crecer. Y eso siempre conlleva un riesgo. Para el año 900, el crecimiento desbordado de estas ciudades, que alcanzaban una población global de unos 2 millones a 2 millones y medio de personas de la nación maya, comenzaron a vivir problemas de la más variada índole. Primero, una prolongada sequía, lo que afectó la producción agrícola. Grandes ciudades repletas de gente que no tienen abasto empiezan a tener problemas sociales, empieza a haber hambre, empieza a haber peleas, empieza a haber descontrol, pérdida de autoridad, por razones muy simples, porque las ciudades, las grandes ciudades, producían muchas cosas, producían figuras de barro, producían ropa, producían armas, producían cualquier cantidad de cosas, menos comida. La comida venía de las zonas agrícolas y por lo tanto, si no hay comida, las ciudades se vuelven un riesgo enorme. Esto comenzó a generar poco a poco la migración de la gente. Los habitantes de estas grandes ciudades, al enfrentarse a una hambruna, a la falta de control, de seguridad, al riesgo de levantamientos, comenzaron a irse.
paulatina pero progresivamente. En un principio unos pocos, después otros pocos, y así sucesivamente. Para el siglo XI después de Cristo, alrededor del 1100, ya no hay nadie. Aquellas enormes ciudades hermosas con templos, juegos de pelota, zonas urbanas completamente repletas de casas, están vacías. La gente ha migrado. Los habitantes de estas grandes urbes abandonaron sus templos, sus dioses, sus antepasados y comenzaron a caminar hacia las zonas costeras, donde obviamente la vida se veía un poco más favorecida por la posibilidad de la pesca abundante. Fueron viajando hacia las regiones centrales en donde había una agricultura más floreciente y se fueron distribuyendo en regiones tan remotas como Sudamérica en la zona peruana, en donde hubo influencia de esta migración que tuvieron que huir debido a la sequía y con la sequía el hambre, la violencia, la destrucción. En 1517 los conquistadores europeos que llegan a América escuchan hablar de grandes ciudades, de gigantescas ciudades ocultas. Y sí, efectivamente fueron allá. Comenzaron a buscarlas. El sur y sureste de México, la región conocida como Honduras Británica, el propio Honduras, Guatemala, y fueron encontrando poco, muy poco, puesto que la selva había reclamado lo suyo. Y al paso de unos pocos años después de ser abandonadas las ciudades, la vegetación comenzó a crecer y fue envolviendo y fue cubriendo hasta el punto en el que los conquistadores apenas pudieron conocer un poco. Supieron que había algo, pero no pudieron verlo porque la vegetación lo había envuelto. Y con ello se habían perdido los grandes dioses, los grandes templos, la ciencia, la complejidad matemática. Los mayas conocían el cero. El concepto del cero es un concepto muy abstracto. No es una matemática práctica. Es una matemática compleja, abstracta. Dividir algo entre uno es la misma cantidad. 3 manzanas divididas entre 3 niños toca una manzana a cada quien. 3 manzanas entre un niño es 3 manzanas para un solo niño. Pero 3 manzanas entre ninguna persona es una idea abstracta, es una idea absurda. Pero ellos sabían que eso significaba infinito. Consecuencia, tenían un conocimiento avanzadísimo. Dejaron grandes estelas llenas de inscripciones que nadie sabía, ocultas en la vegetación. La gente de la región sabía que existía algo allá, pero con el paso de los siglos se habían olvidado de todo esto. Mucha gente sabía que estaban ahí las construcciones olvidadas, perdidas. Algunos pocos todavía recordaban alguna cosa de aquellas civilizaciones y algunos más aún hablaban la antigua lengua. Pero la escritura era otra cosa. A finales del siglo XIX, los conocimientos de arqueología en la Europa victoriana comenzaron a volverse un asunto de mucho interés. El surgimiento de la egiptología y la investigación de los grandes yacimientos arqueológicos cercanos al Cairo motivaron que muchas personas voltearan la mirada hacia América, en donde se sabía que también había habido civilizaciones espectaculares y muy pronto, a principios del siglo XX, diversos exploradores, aventureros, cazarrecompensas, comerciantes de arte antiguo fueron a buscar aquello. Muchos de ellos no eran otra cosa que truhanes, que venían buscando algo que robar, literalmente, meterse en una selva para ver si encontraban piezas arqueológicas que secuestraban sin ningún rigor científico, sin ningún orden, sin documentar nada, y era llevado para venderse a colecciones privadas e incluso a museos. Muchos museos en Europa y en los Estados Unidos adquirían sus piezas de esa forma. Totalmente ilegal. Pero además de ilegal, provocaban un enorme daño a la investigación, porque al llegar, simplemente abrían, robaban lo que les gustaba, lo que creían que tenía algún valor, pero no documentaban el hallazgo. No analizaban los restos humanos, no analizaban las inscripciones, sacaban el objeto de su contexto y como tal, perdía prácticamente todo su valor. Y esto atrajo muchas personas de dudosa reputación
que más eran aventureros, que se dedicaban a escribir relatos de aventuras y que las vendían estas historias a periódicos, a revistas, editoriales, puesto que en aquella época era muy gustado todo esto, y uno de ellos, sin más ni más, era Frederick Mitchell Hedges. Este sujeto era un aventurero, había sido pescador, había sido cazador, había sido militar, había estado en un enfrentamiento en Rusia, después estuvo en China, había estado en África. Él aseguraba haber también combatido junto a Pancho Villa durante la Revolución. Cosa poco probable. Pero también se consideraba a sí mismo un arqueólogo. Había publicado muchas cosas, pequeños textos, relatos de aventura que se publicaban en los periódicos británicos. Era miembro de la Sociedad Británica de Arqueología, de Zoología. Vamos, era un aventurero calificado. Lo curioso es que estos aventureros solían ser de mucha utilidad para las organizaciones como la Sociedad Británica de Biología y cosas de ese estilo, porque eran los que se adentraban en las regiones peligrosas, en medio de la selva, armados con un sombrero misterioso, con una pistola, un machete, con un montón de lugareños cortando vegetación en medio de muchos peligros. Hay que ser realistas. Sí había peligros. Adentrarse en una selva inhóspita en donde no hay ayuda posible, en donde no hay agua potable, en donde hay todo tipo de bichos venenosos, mosquitos, era toda una aventura. Muchos de ellos perdieron la vida así. No había forma de rescate. Y Mitchell Hedges era uno de esos personajes capaces de entrar donde le dijeran. Por eso, cuando fue invitado en los años 20 a realizar una expedición hacia la parte central de América, aceptó de mil amores. Él aseguraba que su interés era localizar los restos de la Atlántida. Él estaba convencido de que la Atlántida había estado en Yucatán, o por lo menos en esta región. Sus averiguaciones y sus convicciones, más que conocimientos, sino sus propias creencias, lo llevaban a pensar a que en esta región el pueblo maya en realidad eran herederos de la Atlántida. Claro está que el Museo Británico de Londres deseaba encontrar algún yacimiento antiguo donde pudieran hacer alguna cosa y obviamente tener algo que mostrar en sus colecciones. Por ello, en 1923 más o menos, se organizó una expedición. Frederick Mitchell Hedges encabezaría una expedición a la Honduras británica, es decir, Belice, el actual Belice. Le acompañaría gente de la propia Sociedad Británica, del Museo Británico. Entre ellos estaba el capitán Joyce del British Museum, estaría el doctor Thomas Gunn, un experto en cultura maya, estaría la asistente del propio Mitchell Hedges, la señorita Jane Houston, estaría por supuesto Lady Richmond Brown, una acaudalada dama de la alta sociedad quien patrocinaría parte del viaje, a cambio de poder ir con esta expedición. Como podrá usted notar, era algo muy pintoresco. Estas personas solían viajar a las zonas de riesgo, a estas selvas, rodeados de un montón de personas de la localidad, con todo y señoras de sombrerito, falda larga y toda la cosa. Era algo muy peculiar, era algo muy pintoresco, vamos a decirlo de esa forma. Muy incómodo, por cierto, también. Se cuenta que dentro de la expedición también había un fotógrafo y una persona que se encargaría de pintar los hallazgos. Dado que la fotografía no era tan confiable, solían llevar a alguien que pintaría los yacimientos, lo que fueran encontrando. Junto con este grupo de personas también iría Anna Le Guillon. Anna Le Guillon era hija de una íntima amiga del propio Frederick Mitchell Hedges. La señora Le Guillon había muerto algún tiempo atrás y Mitchell Hedges había adoptado a Anna en ese momento de 16 años. Tiempo atrás había adoptado a Anna como su hija y le había dado el nombre. Le tenía cariño, si bien Mitchell tenía un par de hijos por ahí en alguna parte a los que nunca vio. Era el eterno solterón, el aventurero, el hombre de acción. Era Indiana Jones. Vaya, poco le faltaba. Caminando en medio de la jungla con su enorme machete colgando al cinto, su pistola, sombrero retorcido, era un personaje único. El hecho es que viajan a Belice
a un lugar conocido como Punta Gorda. Es complicado todo. Hace mucho calor. Hay una humedad espantosa. Y para más problemas, al llegar allá, no hay forma de comunicarse apropiadamente. Los lugareños a los que tienen que contactar para organizar una enorme cuadrilla no entienden lo que les dice Mitchell Hedges. Y él no les entiende lo que le están diciendo. Tendría que esperar a que llegara el doctor Gann, quien sí hablaba un dialecto local, y con este poder organizar una cuadrilla de más de 100 hombres que se adentrarían en la espesura de la vegetación. Sabían que existía un lugar perdido en medio de la selva. No era un lugar desconocido. Los británicos sabían que existía algo ahí, pero Mitchell Hedges quería llegar, el doctor Gann quería llegar, Joyce quería llegar, todo el mundo quería poder estar ahí, cortar la vegetación, descubrir, encontrar una civilización perdida. Tomaría algunas semanas poder llegar, por supuesto. Muchas incomodidades en medio de la selva, rodeados de todo tipo de cosas peligrosas. El calor hace que la ropa se vuelva húmeda, pesada, que se pegue. Hace falta beber agua frecuentemente. Mitchell Hedges camina como si estuviera caminando en una calle de Londres. Se le ve ansioso, contento. Ana tiene 16 años y es muy fuerte. Camina fuerte también, rápido. En muchas ocasiones tiene que regresar a ayudar a Lady Richmond Brown, con su equipaje e incluso con la propia ropa, porque se sofoca. Tras varias semanas, llegan a este lugar extraño. Ha tomado mucho tiempo, pero al llegar, comienzan a observar un extraño montículo. Allá, en medio de la vegetación, totalmente rodeado, otra cosa por allá. Y de pronto, al ir avanzando y conforme aquellos obreros van cortando la vegetación, arrancando ramas, van encontrando estas construcciones semiderruidas, repletas de vegetación. Y allá, la estela. Una misteriosa estela caída, totalmente cubierta por la hierba. Más allá, se yergue impetuoso, magnífico, asombroso el templo. Asentarían el campamento y comenzarían a trabajar de inmediato. Una, otra, van liberando cada espacio, cada pequeño tramo. Conforme los días van pasando, aquello va cobrando forma, aunque claro, también cuesta una cuota enorme de desgaste, de cansancio. Los lugareños constantemente decaen en el ánimo porque este lugar, además, es un lugar extraño, es un lugar perverso. Por lo menos, hay muchos rumores entre los ayudantes que cortan, que cargan acerca de este lugar. Es el templo perdido. Mitchell Hedges le ha nombrado Luba Antum, el lugar de las piedras caídas, por el grado de destrucción que tienen las construcciones. Le tomaría algún tiempo poder organizar un poco, otro poco por acá. Han pasado unas semanas de estar ahí y varias veces han visto algo que brilla. A cierta hora de la tarde, cuando el sol está en una cierta posición, hay algo que brilla. Dentro de las rocas, en la punta de uno de estos templos semiderruidos, de esta construcción piramidal, hay algo que brilla. Lo pueden ver. Alcanza a destellar un momento en cierta posición del sol. Pero es difícil llegar allá. Cuando logran liberar el espacio y poder trepar hasta aquel sitio, es una especie de construcción que está arriba del templo y está colapsada. Las enormes ramas de diversos árboles han provocado que colapse. Comienzan a liberarlo, pero es pesado. Apenas pueden mover unas pocas piedras por día por el peso excesivo de las rocas y tenerlas que mover sin arrojarlas para no romper nada, simplemente liberar. Cuando finalmente hay un poco más de espacio, es el 14 de enero de 1924. Pero ninguno de los que están allí alcanza a meter la mano para ver qué es aquello que brilla a cierta hora de la tarde y solamente a cierta hora de la tarde. La única que tiene la posibilidad es Ana, esta jovencita de 16 años que precisamente aquel 14 de enero de 1924 está cumpliendo 17, es su cumpleaños. Le han hecho algo muy breve. Lady Richmond Brown le ha escrito algo. Ella es escritora, poeta.
Y además le han celebrado con una pequeña reunión de todos, han aplaudido, han cantado, han pasado un grato momento. Y al caer la tarde, cuando aquello brilla, inmediatamente suben a toda velocidad y ella alcanza a meter la mano y jalar algo, y jalarlo, y jalarlo, y jalarlo, y para su asombro, cuando lo tiene enfrente, es algo increíble. Es una calavera de cristal, de tamaño natural, perfectamente elaborada, con un brillo increíble, a pesar de llevar siglos debajo de aquellas rocas que fueron parte de la construcción y que han colapsado, en medio de aquella vegetación que debe de haber envuelto la pieza durante mucho tiempo, la humedad, el calor, los bichos. Aquello es hermoso. Apenas sacudirla y limpiarla un poco. Cuando la levantan, aquello imita inmediatamente un brillo espectacular y crea un efecto extraño, como si el sol, al brillar sobre de aquella cabeza de cristal, emitiese extraños rayos por las cuencas de los ojos. Son los últimos rayos de la tarde y hace este efecto increíble. Cuando se dan cuenta, todos aquellos lugareños que han estado trabajando se arrodillan y comienzan a hacer cantos. Es un misterio. ¿Qué es esto? ¿Por qué está aquí? ¿Para qué? ¿Cómo funcionaba? Tomaría tiempo. Llevan la pieza a un lugar seguro. Es una pieza asombrosa y continúan trabajando. Durante los meses siguientes tratan de averiguar más acerca de esto, pero es complejo. La pieza, además, se antoja rota porque le falta la parte de abajo, la mandíbula baja. Sin embargo, unos 3 meses después, y mientras liberan otra de las áreas de aquel misterioso templo, encuentran finalmente la mandíbula intacta, embona perfectamente. Ahora, la calavera de cristal está completa. Y es Frederick Mitchell Hedges el que toma conocimiento de una antigua leyenda acerca de esa calavera. Según le han platicado algunos de los propios lugareños, encabezados por una especie de curandero, chamán, esta es la calavera de la perdición, Skull of Doom, y se cuenta que antiguamente, cuando un sacerdote maya tenía que castigar a alguien, lo que hacía era subir al templo, tomar la calavera de la perdición, levantarla, enfocar sus pensamientos en aquella persona y acercarla al sol, para que con los últimos brillos de la tarde aquella calavera matara a quien se había atravesado en el camino de aquel chamán, de aquel sacerdote. Myers llevaría la pieza de regreso a Inglaterra. Sin embargo, una serie de contratiempos en aquella expedición generarían problemas grandes. Lo primero es que el acervo fotográfico se perdería. Mientras se encontraban allá, tratando de salir de la selva, un ciclón tropical golpearía aquella región, destruyendo no solo los caminos, sino también el cargamento en el cual se encontraba la documentación que acreditaba el hallazgo. De regreso en Inglaterra, Mitchell Hedges experimentaría en carne propia el poder de aquella pieza. Cuando la mostró a unos amigos, uno de ellos rió, burlándose de aquello, asegurando que era un fraude. No pasaría más de un par de días antes de que estuviera muerto. Sucesivamente, cualquiera que se riera o burlara sufriría una situación similar, un destino funesto. Con el paso de los años, la calavera, conocida como la calavera Mitchell Hedges, cobraría fama. Artículos de periódico, publicados en 1949, hablaban de ciertos hallazgos hechos por el propio Mitchell Hedges, quien aseguraba que la pieza databa de unos 3.600 años atrás y que habría sido fabricada durante varias generaciones, en donde fue pulida pacífica y pausadamente, generación tras generación, por lo menos 300 años para construirla. Según el propio Mitchell, los científicos que la habían analizado consideraban que se documentaba su existencia en algún momento alrededor de 1600 a.C. Era muy antigua. Pero también descubrieron otras cosas. Descubrieron un poder extraño. La calavera
transmitía pensamientos, ideas, conocimientos. A la muerte de Frederick Mitchell Hedges en 1959, la pieza pasaría a ser propiedad de Anna, quien se encargaría de llevarla a los Estados Unidos, en donde la pieza fue sometida a unos estudios en 1970. Los estudios fueron realizados en los laboratorios de cristalografía de la empresa norteamericana Hewlett-Packard, la empresa de computadoras y sistemas tecnológicos. En aquellos años estaban trabajando con cuarzos para la manufactura de sistemas y circuitos. Llevaron esto a Santa Clara, en California, a ese laboratorio de cristalografía, en donde fue sometido a una serie de pruebas. Estas pruebas determinaron que la pieza era un cuarzo perfecto, cuarzo piezoeléctrico, de un solo bloque. Ambas piezas, la mandíbula y el cráneo como tal, habían sido confeccionados de una sola pieza y asombrosamente habían sido tallados con una técnica desconocida que permitía darle forma aún a contra de su propio eje, mientras que con una técnica normal aquello habría significado que se fuera desescamando de una forma rápida hasta romperse. En este caso no había ocurrido eso. Además, en una serie de revisiones posteriores también realizadas en los años 70, la calavera se consideró que era una calavera de mujer, no de varón. La pieza fue exhibida en diferentes eventos, fue llevada y traída hasta la muerte en el año 2007 de Anna Mitchell Hedges, quien cedería en su testamento la pieza a su pareja sentimental de aquel momento. Esta es la historia que los propios Mitchell Hedges contaron. Como le decía al principio, puede no ser verdad. Y puede no ser verdad por muchas razones. ¿Por qué parece que esta historia que le he contado sea más ficción y novela de aventuras que una realidad? Primer punto de la orden del día. No hay forma de documentar la edad de la pieza. Al tratarse de un cuarzo, y no de algún objeto que haya tenido algún material orgánico, es imposible documentar su edad a través del carbono 14. La técnica tradicional de datación para objetos arqueológicos es a través del carbono 14. En este caso, el cuarzo no sirve para ese tipo de datación. Segundo, había fuertes dudas en cuanto a su propio origen. Porque, para empezar, no es la única. No. El Museo Británico tenía su propia calavera de cristal desde 1898. Es decir, unos 30 años atrás. La habían adquirido en una subasta de la casa de subastas Sotheby's, en Inglaterra. Así que no era la primera calavera de cristal en ser encontrada. De hecho, la calavera de cristal del Museo Británico estaba señalada como una calavera de origen azteca, no maya. Azteca, y el parecido era asombroso. Prácticamente la única diferencia entre una y otra era que la mandíbula de la Mitchell Hedges era movible, en tanto que la mandíbula de la calavera de cristal del Museo Británico era fija. Los analistas y los arqueólogos que colaboraban con el Museo Británico consideraban que era una fabricación y no una pieza auténtica, dado que, primero, no seguía el estilo de la cultura azteca, no tenía esa apariencia. Si bien todas estas culturas mesoamericanas tenían un fuerte componente de sacrificio ritual humano y tenían, por supuesto, como una parte esencial en la decoración de templos y en sus actividades religiosas, la presencia de cráneos humanos, en el caso de los aztecas y de muchas de las naciones del altiplano mexicano de la parte central, incluso llegaban a tener los famosos zompantlis, que eran una especie de muros en donde se colocaban cráneos humanos de las personas sacrificadas ensartados en una serie de varas a las entradas de las comunidades, lo cual era muy impactante ver todo aquello. Sin embargo, el tratamiento de los cráneos no era similar a una calavera de cristal. De hecho, la forma en la que se tallaban las calaveras de piedra era muy diferente, era una abstracción, no intentaban ser una réplica. Así que no. La calavera del Museo Británico además tenía un problema enorme. El vendedor, un tal Boban, Eugene Boban, había intentado primero venderla en el museo en México, en donde le habían dicho que aquello era falso y había tenido que huir, porque en México no se había encontrado ninguna otra.
Uno pensaría, bueno, es que son únicas. No, porque para 1945-1950 había numerosas calaveras de cristal que ya habían sido encontradas en otras partes, y cada una de ellas tenía una historia diferente. Había una que decía que era del Tíbet, otra que venía de África, y así sucesivamente. La calavera Mitchell Hedges además tenía un problema enorme. Ninguna de las personas que participó en la expedición, salvo el propio Mitchell Hedges y Anna, mencionaron la calavera. Personajes como el capitán Joyce del Museo Británico o como el propio Dr. Thomas Gunn habrían hecho gala de esto. Era un objeto rarísimo. En todas las piezas que habían sido encontradas en Lubantum y en los demás sitios, no se había encontrado algo así. Tikal, Palenque y Chichén Itzá, no había algo así. Entonces obviamente si habían encontrado aquello, lo habían encontrado entre todos, al punto que se había hecho una especie de ceremonia y todo. Bueno, obviamente lo habrían mencionado en sus memorias. Pero es más, estas personas ni siquiera recordaban que Anna hubiera estado en la expedición. Por lo tanto, si personas de la talla del capitán Joyce o del Dr. Gunn o de la propia Lady Richmond Brown no se acordaban de haber visto a Anna en una expedición que duró varios meses, resultaba inusual que Anna hubiera sido la que encontrara la pieza y además lo hubiera encontrado justo el día de su cumpleaños, pero más problemático era el hallazgo de una serie de documentos. Estos documentos resultaban por demás conspicuos. Uno de ellos, el primero que llama la atención, es un documento de 1943 de una subasta en Sotheby's, en donde se anuncia la venta de una calavera de cristal de origen maya con cabeza fija y mandíbula movible. Quien la vende es un sujeto de apellido Burney, Sidney Burney, y la pone a la venta. Primero había intentado vendérsela unos 10 años atrás al Museo Británico, así es que el museo ya la conocía desde 1933, pero no les interesó porque ellos ya tenían la suya, y de por sí creían que la suya no era cierta, no era real, sino una falsificación hecha en algún momento del siglo XIX por Vauban. Cuando les entregan esta otra y quieren vendérselas, pues no la aceptan, así es que ya la conocían. Pero peor aún es el hecho de que el propio Mitchell Hedges la comprara en una subasta. Ahora le voy a explicar algo más. El hecho es que en esa subasta de 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, Mitchell Hedges llega a la subasta y la compra. Pero después le escribe una carta a su hermano diciéndole: la colección sigue creciendo y creciendo. Acabo de comprar una hermosa calavera de cristal con la mandíbula movible. Se la compré a su dueño, Sidney Burney. Esa carta se conserva en el acervo del propio Museo Británico. Por alguna razón la tienen y está firmada. Algún tiempo después, Mitchell Hedges escribe por primera vez un artículo en el que menciona a la calavera, pero sería en 1949 en un periódico británico. Es decir, 25 años después del supuesto hallazgo. Si la había encontrado en 1924, ¿por qué rayos no dijo nada en ese momento y se esperó a 1949 para hablar del tema? Su hija adoptiva, Anna Mitchell Hedges, argumentó que quería estudiarla y tener más conocimientos, pero que en algún momento, en 1932, se había visto la necesidad de empeñar la calavera con Sidney Burney. Sí, el tipo que se la quiso vender al museo y el tipo que la puso en subasta. Porque Mitchell Hedges iba a hacer una expedición y necesitaba dinero, así es que fue y la empeñó con este tipo, quien, al ver que no le regresaban su dinero, fue y la quiso vender y luego fue y la subastó. Casualmente el propio Mitchell fue el que la compró. Esa fue la versión de Anna. De Anna Mitchell Hedges, que en paz descanse. El asunto está en que el propio Mitchell escribiría a su hermano diciendo que la había comprado. Por lo tanto, hay ahí una inconsistencia de cosas tremenda. Pero no obstante esto, en el año de 1954, escribiría un libro, El peligro, mi aliado. Es un libro de aventuras. Esencialmente es un libro de aventuras en donde explica que tiene la calavera y cómo es la calavera y la antigüedad y todo este rollo. Nunca menciona ni el lugar de donde la sacó ni a su hija. Tras su muerte sería Anna la que contaría la historia que le acabo de platicar. La historia aquella de cómo metió la mano, jaló el brillo, los nativos haciendo caravanas. Bueno, la historia en general tiene muchísimos problemas, pero más problemas vendrían después.
En el año 2007, tras la muerte de Anna Mitchell Hedges, su pareja sentimental quiere hacer algo con aquella pieza. Varios libros después y un montón de historias publicadas, Anna había estado haciendo recorridos por los Estados Unidos con la calavera, obviamente pagados, en exhibiciones, habían escrito un par de libros bastante simpáticos. Es decir, que había sido un buen negocio, pero la quieren vender. Y, de preferencia, un museo. Y el Smithsoniano es el candidato perfecto. Claro está que el Smithsoniano lo que quiere es hacer un programa acerca de esto, pero son muy escépticos. La doctora Walsh, la encargada de recibirla, empieza a hacer los estudios. Y lo primero es que aquello no parece tener ni pies ni cabeza. Al ser sometido a diferentes tratamientos, no parece ser lo que dicen. Lo primero es que al someterla al microscopio de luz de alto poder, pueden observar marcas peculiares que no corresponden con algo que hubiera sido tallado, con un pedernal o con una piedra. Después se topan con otro problema. El cuarzo con el que está fabricada la calavera procede de bancos de Brasil, no de bancos mexicanos, no de bancos centroamericanos, sino de un banco muy específico de Brasil, y es una piedra que tiene una dureza en la escala de Mohs de 7. Tenga en cuenta que el diamante tiene una dureza del 9, por lo tanto, cualquier cosa que no fuera un diamante no podría tallar a la perfección esto. Un pedernal, un hueso, madera e incluso herramientas de cobre no habrían servido para dar forma a esta piedra tan dura. Si hubieran intentado golpearla se habría fracturado y se hubiera deshecho, pero esto fue trabajado finamente. Después fue sometido a un segundo estudio, que es una especie de tomografía computarizada. Revelaría 2 o 3 cosas interesantes, pero también confirmaría que no fue hecha con arena, como se había previsto. En el caso de Mitchell Hedges, él aseguraba que la piedra había sido tallada mediante técnicas ancestrales y con arena, tallándola con arena paulatinamente. Por eso había tomado cerca de 300 años el hacer aquella joya formidable. Pero eso no es todo. Al someterlo al escaneo de electrones, al escaneo microscópico de electrones, se revelan ciertas figuras que son propias de un objeto que fue tallado mediante una especie de fresado con punta de diamante, una herramienta rotatoria con punta de diamante. Los mayas no tenían eso. Y, por supuesto, había otro problema. Paralelamente, aparecen varios documentos de la subasta, aparecen documentos que acreditan que Mitchell Hedges nunca dijo que su hija había estado allá. En el libro no se menciona a la hija, en el último de los libros tampoco se menciona a la hija. Vamos, la historia no encajaba por ninguna parte. Y de hecho, resultaba muy poco creíble. Desafortunadamente, para los años 2000, los miembros de aquella expedición ya no estaban en este plano de existencia. El propio Eugene Boban, quien había vendido la calavera al Museo Británico en 1898, ya tampoco estaba en este plano de existencia. Y los problemas seguían creciendo. Porque, en realidad, ¿de dónde había salido esto? Ahora bien, después de haberle planteado todo esto, usted concluirá, al igual que cualquier persona razonable, que todo era una mentira. Que Mitchell Hedges había comprado aquella pieza en 1943 en la subasta de Sotheby's, la casa de subastas británica, y posteriormente había dejado pasar algún tiempo como para que se olvidaran del tema y había hecho toda una historia alrededor de esta. Por supuesto, a la muerte de Mitchell Hedges, su hija recibe la pieza y se encarga de seguirle dando vuelo a la hilacha. Y seguir creando un mito alrededor de esto, porque ella es la que establece la fecha de la supuesta expedición en 1924. En realidad se había contradecido varias veces, había dicho que en el 26, 27, en el 28, en el 24, había muchos problemas con la versión que daba Anna Mitchell y había más problemas con la versión que daba su padre adoptivo. ¿Significaba esto que todo era un enorme fraude? No, no necesariamente. Y ahora permítame que le explique. Una cosa es que la historia de Mitchell Hedges fuera una historia embelesada, de aventuras,
como para una novela de aventuras, con todos esos toques en donde los nativos comienzan a hacer genuflexiones y caravanas ante la calavera que es levantada. Obviamente, en 1930, los habitantes de Belice habrían aceptado cualquier trabajo para ir allá. Había problemas de dinero, obviamente, pero jamás comenzarían a rendirle culto a una calavera de cristal en medio de la selva. Eso no tiene sentido. Por otro lado, ¿cómo supo que tenía 1600 años antes de que era originaria de 1600 antes de Cristo? Es imposible, no se puede datar una pieza de cuarzo. Si acaso se puede especular la edad a partir de las técnicas con las que fue construida o elaborada. En este caso, la técnica resultaba ser un problema, como lo dijo la doctora Walsh. Pero ahí seguimos todavía con la duda. ¿Entonces todo era un fraude? La historia puede ser falsa. Mitchell Hedges pudo haber contado una historia fantástica para vender un buen libro, muchos artículos, su hija pudo haber hecho lo mismo, y etcétera, etcétera. Pero las preguntas básicas no se responden. Punto número 1. La calavera tiene una composición cristalográfica interior sumamente extraña. De hecho, el interior de la pieza está configurado como una especie de prisma que provoca el efecto luminoso en donde la luz entra por la parte de abajo y se proyecta por las cuencas de una forma muy peculiar. La pieza también genera ciertos cambios en el entorno que resultan sumamente complicados de explicar. Una especie de acumulador eléctrico que genera desde variaciones de campos magnéticos en las inmediaciones hasta situaciones de nerviosismo en las personas, aun cuando no la ven. Es decir, que sí hay un misterio. Se ha dicho mucho que cura esto, que cura lo otro. No, en realidad eso no se ha comprobado, eso no hay manera de decirlo. Sin embargo, la pieza en sí misma es única. Y hay otro problema grande. Y el problema es cómo se fabricó. Usted pensará que la respuesta dada por el Museo Smithsoniano, en donde explican que fue fabricada con una herramienta rotatoria con punta de diamante, un objeto que gira rápidamente como un pequeño taladrito de dentista. Esa es la explicación lógica. Sin embargo, los primeros equipos rotatorios con punta de diamante no comenzarían a ser operativos sino hasta 1927 y 1930. Existían algunos equipos con los que se preparaban las joyas, pero estos eran muy básicos y muy pequeños, jamás alcanzarían a fabricar una pieza de tal tamaño. La aparición, por ejemplo, del borazón en 1957, el diamante industrial, funciona muy bien. Pero para ese entonces ya había numerosas piezas similares a esta. No fue por fundición, no es vidrio fundido, es cuarzo tallado. Y peor aún, cuando comenzamos a ver tiempo atrás, la historia de Mitchell Hedges puede ser una historia fantástica tipo película hollywoodense, muy bien, pero la calavera que está en el Museo Británico comenzó a rodar y a ser ofrecida en 1848 cuando, ojo, no había la herramienta adecuada para hacer esa pieza. Hasta el día de hoy no se sabe quién las fabricó o en dónde se fabricaron, cómo fue que un banco de cuarzo brasileño que no fue explotado sino hasta bien entrado el siglo XX es el origen de ese material. No fue explotado, no se habían abierto estos bancos, la gente no iba allá a sacar piedras. Estaban sumergidas debajo de una capa de diferentes materiales, los yacimientos de cuarzo. Una piedra lo suficientemente grande para generar esta cabeza, después de todo el desperdicio, ajustes, cortes, y poder obtener algo tan fino que pueda tener una mandíbula movible del mismo material, requiere una piedra de unos 450-500 kilos, la cual va a ser recortada paulatinamente hasta llegar a un bloque que permita obtener esta pieza. Resultado: ¿quién la construyó? ¿En qué momento? Con una herramienta moderna a través de un escaneo láser con un modelo, una especie de impresora 3D, pero por medio de fresas, nos tomaría algunos días. Con una herramienta manual pequeña, sin energía eléctrica, sin punta de diamante, tomaría años generar esta pieza. Sí, definitivamente no es maya. Definitivamente no fue encontrada en un templo caído en medio de la selva.
Entonces, ¿de dónde rayos salieron? Y hablamos de las antiguas, como la de Eugene Boban, que no la encontró en México. No estaba en un templo azteca. Pero nunca se supo de dónde. Hay quienes consideran que pudo haber salido de Checoslovaquia, de Viena, de alguno de estos lugares. Sin embargo, en estos lugares, en la época en la que fueron confeccionadas, no había la técnica suficiente para obtener este trabajo. El verdadero misterio de las calaveras de cristal es su origen, porque eso no ha quedado claro, no se ha resuelto, ni cómo llegó el material con el que están confeccionadas. ¿Cómo se logró obtener esta cristalografía peculiar en el interior de los cuarzos? ¿Cómo es que se pudo obtener un cuarzo con esta transparencia y esta calidad en un banco que no estaba explotado? Mucho tiempo después sería explotado, pero en el momento no había. ¿Quién dedicó años de su vida y ni siquiera dio nombre a la pieza que estaba confeccionando? Por supuesto que hoy en día usted puede meterse a internet y va a conseguir una auténtica calavera de cristal energizada por la Mitchell Hedges, porque no es la Mitchell Hedges, sino una que se energizó, y por unos pocos dólares. Si a usted le gusta, bueno, adelante. Pero la pieza original, como tal, sigue teniendo un enorme misterio. Y lo mismo la que tiene el Museo Británico. Y lo mismo, al menos otras 6 que están por ahí y cuya primera aparición ocurrió en algún momento a principios del siglo XIX. Posteriormente han surgido cualquier cantidad de réplicas. Pero hay 6 cuya aparición fue demasiado temprano en la historia. ¿De dónde vienen? ¿Quién las fabricó? ¿Para qué las fabricó? ¿Simplemente artesanías, objetos decorativos, religiosos? Buena pregunta. Así que, si usted me pregunta a mí, ¿son falsas? La historia podrá ser falsa. El objeto físico está ahí. ¿Y su origen? No lo sabemos. Y no podemos saber qué edad tiene. Ese sería mi gran misterio. Una vez que hemos platicado de este extraño objeto y de toda esta controversial historia, permítame que mande unos saludos. Primero que nada, quiero enviarle un abrazo muy cariñoso a mi querida señora Georgina, a mi querido señor Germán, personas tan cercanas, tan queridas, que no puedo dejar de mandarles este abrazo cariñoso. Gracias por siempre estar acompañándonos. Gracias por sus palabras, por su ánimo, por todo este largo camino en el que hemos ido juntos. Gracias, abrazos. Y quiero felicitar a Ana Luisa Gutiérrez. Cumplió años hace poco. Y la manda felicitar Luis Octavio Ventura. Ambos suelen seguir el canal y les gusta mucho. También quiero mandarle un abrazo al señor Dimas. Él está en Tamaulipas, en el noreste de México. Lo manda felicitar Luciel, su hija, y darle un gran abrazo. Lo admira mucho y lo quiere mucho. Para el ingeniero Julio César Pereira. Ingeniero, si me está oyendo, un abrazo de colega a colega. Su compañera de trabajo, Norma Panelli, le manda este enorme abrazo y le dice que ponga atención y que descanse en paz. Son lo más. Saludos hasta Argentina. Para Mariano Argento, Marisa Sandra Nano, su mamá, lo felicita. Se siente tan orgullosa de él. Están en Capital Federal, en Argentina, y le mando un enorme abrazo a él, a su esposa. Vamos, es un abrazo general. Argento, muchas felicidades. Marisol Chacón, ella es una amiga del canal que ha estado mucho tiempo, siempre participa, hay muchos mensajes. Le agradecemos esa gentileza, Marisol, y le mandamos un fuerte abrazo y una enorme disculpa por no haber saludado a tiempo. Para Francisca Carolina Capdevila. Ella está cumpliendo apenas unos poquitos años y está celebrando. Pero ya sabe usted que la celebración es para todo el año. Así que le mandamos un deseo enorme de que sea un gran año, un año de mucha alegría, de mucha felicidad, de mucho éxito. En la medida en que nuestra querida Francisca Carolina lo desee. Así, en la medida que lo desee.
La felicidad no es lo que los demás piensan, sino lo que uno percibe. Así que ahí está, de parte del trovador del misterio, un enorme abrazo. Y luego por aquí tenemos a la familia de Viviana Mora, su esposo Jorge Francisco Aguilar Pando y Paola Aguilar Mora. Todos ellos nos siguen cariñosamente desde Perú y les mandamos un enorme abrazo a toda la familia. Muchas gracias por siempre estar pendientes. Y por aquí tengo a Tania Robles, la maestra Tania Robles, nuestra querida amiga, su esposo, sus muchachos. Su esposo es un chef que prepara unas cosas increíbles. Les mandamos un abrazo a todos. Tania, qué bueno que nos acompaña. Para Victoria Verdugo, que está en Avondale, en los Estados Unidos. Para Jesús Altamirano, amigo del canal, bienvenido. Adolfo Plasencia Lobato, él es un piloto aviador y ha de tener unas buenas historias que esperamos nos cuente pronto. Para Oscar Ramos, Asia de Muñoz, amiga del canal. Para Carlos Ignacio Chávez, para Marcela López, que está en Argentina, y para Eben Hernández, un abrazo a todos ellos. Feliz año, que sea un gran año. Una enorme felicitación y nuestros mejores deseos. Y claro, por aquí tengo que mandarle un saludo muy amistoso a Claudia Vizcarra Cabero. Ella está en Montreal, Canadá. Su sobrina Gabriela Millán y su hermana Sandra le desean fuerza para recuperarse pronto, y desde aquí declaramos y deseamos que usted esté perfectamente bien muy pronto. Nuestros mejores deseos. Héctor Rotterdam nos escuchaba con su novia. Ella falleció hace unos 4 meses y cuando escucha los videos le ayudamos a recordarla. Deseamos que encuentre pronto la resignación, la paz, porque ella ya lo encontró. Ella ya conoce la verdad. Ella ya encontró su lugar más allá. Deseamos que, en el momento que sea oportuno, cuando el tiempo sea el adecuado, puedan volver a estar juntos. Allá, en su momento, cuando sea el tiempo. Ahora mismo es paz, resignación, a seguir adelante, que estamos seguros, estimado Héctor, es eso lo que ella desearía. Para Diana Suárez, que nos escuchaba con su papá, quien también, desafortunadamente, ya inició el viaje y ya encontró el camino para seguir adelante. Así que ánimo, ánimo Diana, a salir adelante. Queremos mandarle también un saludo muy cordial al equipo de la empresa Segu Ambiente, que están en Bogotá, Colombia, especialmente a Isa Nino Pérez. Y un abrazo a nuestro amigo Hugo Sánchez, que siempre está pendiente. Serafín Valencia Ramírez y su tío, que nos siguen desde que estábamos en la radio, me acuerdo del nombre. Gracias por seguirnos ahora en esta nueva plataforma. Gracias a todos, muy buenas noches y que descansen en paz.